Formulamos un proyecto de desarrollo, todo quedó muy bonito, se tienen los indicadores, el árbol de problema, objetivos, el sistema de seguimiento, planeamos también hacer una evaluación de impacto al final, todo quedó muy bien, luego fuimos y conseguimos los recursos, se lograron también asegurar recursos de cooperación internacional, se va a hacer una APP para sacar adelante el proyecto, bueno, ya quedó todo listo con el proyecto. Ya tenemos la plata, ya tenemos el diseño. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la respuesta, por lo general, es que se tiene que contratar a las personas que van a ayudar a que ese proyecto se implemente bien. Eso es fundamental. Eso es muy necesario. Y una de las preguntas que siempre surgen al hablar de contratación estatal, que en últimas es como se va a terminar gastando la plata el Estado a la hora de ejecutar proyectos, ¿no? Contratando y contratando para lograr las metas trazadas. Una de las grandes preguntas es cómo no terminar empapelado al gestionar recursos públicos, no, cómo no terminar con un proceso por allá abierto en la Contraloría o en la Procuraduría porque yo fui un funcionario público y la plata como que no se utilizó bien. Bueno, para responder esa pregunta hay que considerar varios elementos. El primero es que todos los contratos estatales tienen que estar vigilados. Y en los siguientes casos se debe contratar una figura llamada interventor. Por ejemplo, por expresa disposición legal, es decir, para los contratos de obra que surjan como consecuencia de una licitación pública que seguramente están relacionados, por ejemplo, con la construcción de un colegio o una carretera. Cuando se va a disponer de muchos recursos, la legislación dice se necesita contratar a un interventor. También cuando el seguimiento del contrato requiere un conocimiento especializado en la materia que no tiene ningún funcionario de la alcaldía del departamento. Digamos que mi proyecto es crear un laboratorio para la creación de productos de la industria aeroespacial. El Estado no tiene ni idea de eso. Tenemos que contratar a alguien que nos ayude a supervisar a las otras personas que vamos a contratar para sacar adelante ese proyecto. ¿Qué se necesita entonces? Un interventor, que va a ser la persona contratada para vigilar a esos otros contratistas para sacar adelante el proyecto. Y también cuando la complejidad o la extensión del contrato, objeto de control y vigilancia, lo justifique. Bueno, así se hace entonces la vigilancia de contratos estatales. Pero yéndonos más al detalle, ¿qué es esto de la interventoría? ¿Qué es un interventor? Y además, ¿quién vigila al interventor? Que sería pues un contratista también, que sirve para vigilar otros contratos. Bueno, para responder esas preguntas vamos a irnos a la figura del supervisor. La supervisión de un contrato estatal consiste en el seguimiento técnico, el seguimiento administrativo y el seguimiento financiero y contable que se le va a hacer a un proyecto, por ejemplo, de interventoría. También es muy importante hacer un monitoreo que sea de naturaleza jurídica. Aquí es donde entran, por ejemplo, los abogados a hacer supervisión, seguimiento de esa dimensión jurídica. ¿Cuál es el objetivo de la supervisión? Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. Eso es lo que se busca hacer con la supervisión de los contratos y es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. Eso es una supervisión. Todo contrato necesita una supervisión y si ustedes alguna vez terminan trabajando para el sector público, es muy probable que los pongan a supervisar diversos contratos que han sido creados para la implementación de diversos proyectos que el Estado no sabe cómo ejecutar y por ende tiene que ir a buscar a privados, a particulares para pagarles para que le ayuden a realizar determinado proyecto. Bueno, esa entonces es la supervisión. Tenemos también algo llamado la interventoría. La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la entidad estatal. En últimas, es un contrato para hacer vigilancia de otros contratos, que fue con lo que iniciamos hablando en este video. La entidad estatal puede determinar que por ejemplo, que la interventoría
cubra no solamente acciones de carácter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y o jurídico. La supervisión del contrato de interventoría debe realizarse siempre por un funcionario de la entidad estatal que haga la supervisión del mismo. En otras palabras, quien vigila al interventor, quien en últimas es el que hace seguimiento técnico a los otros contratistas para sacar adelante un proyecto que es muy complejo, como la construcción de un centro naval o algo por el estilo. Bueno, lo hace un funcionario público al cual se le asigna la misión de supervisar a ese interventor, quien a su vez va a hacer seguimiento técnico a la ejecución de ese contrato para lograr que se realice el proyecto. Bueno, cuando uno compara estas dos figuras de la supervisión y de la interventoría, se dice que la supervisión es ejercida por un funcionario de la entidad estatal, mientras que la interventoría es realizada por persona natural o jurídica contratada para ese mismo fin. La supervisión siempre involucra el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico. La interventoría siempre involucra el seguimiento técnico y solo si la entidad estatal lo considera necesario puede corresponder también a temas financieros, contables, administrativos y jurídicos. La supervisión no requiere conocimientos especializados, pero la interventoría sí requiere que la persona que va a ser contratada, por lo general persona jurídica que va a ser contratada, tenga conocimientos especializados evidenciados en la formación de las personas, de esa persona jurídica que puede ser, por ejemplo, una empresa, o evidenciado en la experiencia que tiene en la realización de proyectos similares al objeto del contrato. Hay algo que se llama la concurrencia. Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato. Pero en caso de que sea necesario, la entidad puede determinar que la vigilancia del contrato principal se realice de manera conjunta entre un supervisor y un interventor. Eso puede ocurrir también. En este caso, deben indicarse las actividades a cargo del interventor. Las demás actividades de vigilancia se entienden a cargo del supervisor. En otras palabras, si yo soy una entidad estatal y yo quiero que el interventor haga algo adicional a la supervisión técnica, sí o sí le tengo que decir cuáles actividades concretas de seguimiento tiene que hacer. Y si no le digo cuáles son, se entiende que todas esas otras cosas que no son técnicas las tengo que hacer yo como supervisor en la entidad pública de ese contrato de interventoría. Eso es lo que ocurre. Y finalmente, en ningún caso puede haber duplicidad de funciones. En últimas, ¿qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones no hay que angustiarse porque en un proyecto hablemos de interventoría y también de supervisor. Ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Eso quiere decir que no son concurrentes en relación con un mismo contrato. Esas funciones de supervisión y de interventoría no son las mismas. No son las mismas. Bueno, otro elemento a considerar es la designación de supervisores. ¿Quién puede ser un supervisor? El supervisor siempre debe ser un funcionario de la entidad estatal, no requiere un perfil predeterminado, debe actuar al menos como par del contratista y tener asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual. Se requiere un análisis de la carga operativa del funcionario, no sea que ya tenga 10 contratos que tiene que supervisar, no se vuelve loco el pobre funcionario. La designación debe ser efectuada más tardar en la misma fecha en la que se adjudica el contrato. Ningún contrato se puede adjudicar en el estado sin su supervisor. También se requiere la comunicación de la designación de un funcionario como supervisor y que esto siempre se haga de manera escrita, ¿no? Esta comunicación, y cuando no se haga la designación del supervisor, la responsabilidad de la vigilancia y control de la ejecución del contrato la tiene el ordenador del gasto, que puede ser un ministro o un secretario de despacho a nivel territorial. ¿Cómo se designan los interventores? Bueno, hay muchos requisitos. De hecho, aquí en este código QR, si les llama la atención este tema, pueden escanear el código en donde van a ver todos los manuales, los pliegos de condiciones, tipo y los contrato tipo relacionados con el tema de las interventorías. Pero bueno, estas son los fundamentos, los requisitos básicos para la designación de un interventor.
Primero, es una especie de contrato de consultoría, el interventor, porque el interventor de nuevo va a hacer seguimiento técnico y a veces seguimiento contable, financiero, jurídico y demás a otros contratos. Por eso es de consultoría. La selección debe hacerse por concurso de méritos, salvo que el presupuesto corresponda a la mínima cuantía. Cada día, o más bien cada año, van actualizando cuál es la cantidad mínima para que un contrato sea o requiera de concurso de méritos y cuál es la cantidad máxima para que se considere de mínima cuantía. Es ideal también que el proceso inicie al mismo tiempo con el proceso de contratación, que tiene por objeto el contrato que va a ser vigilado con la interventoría. En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, deberán incluirse los datos también del proceso de contratación que se está adelantando. También finalmente los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia o de interventoría. Bueno, en otras palabras, para resumir, si yo quiero sacar adelante un proyecto de inversión en temas económicos o en temas sociales, si yo quiero un proyecto de desarrollo efectivo, tengo que saber contratar bien. La gran mayoría, inmensa mayoría de proyectos de desarrollo grandes requieren de la contratación de personas, sean naturales o jurídicas, para que sean las que en uso de su conocimiento técnico, de su experticia, vayan y trabajen. Muchas veces también los que estudian política y relaciones internacionales deciden irse a una empresa de consultoría o a una universidad, ya que la universidad muchas veces también hace ejercicios de consultoría y luchan por adquirir, por ganarse estos contratos de interventoría. Y es otra manera como se participa en proyectos de desarrollo. Yo me convierto en el interventor o hago parte del equipo del interventor que va a venir aquí a vigilar y hacer seguimiento técnico y demás a la realización de este proyecto, que puede ser de nuevo de cualquier tipo, crear un laboratorio, construir un colegio, construir una carretera, elaborar una cadena de suministros, una cadena forestal. Bueno, cantidades de proyectos es lo que hay. Invitación de nuevo, no vayan a desechar este conocimiento técnico. Esto es más de abogados, ¿no? Pero los politólogos e internacionalistas se caracterizan por ser interdisciplinarios y por tener conocimiento de todas las dimensiones que se tienen que manejar para fomentar el desarrollo.